Suelo recordar cosas aterradoras de mi infancia y una de las más perturbadoras empezó cuando tenía 11 años, el día en que llegó un vecino nuevo al vecindario. No recuerdo su nombre. Lo único que nunca pude olvidar fue su mirada. Parecía tener unos 50 o 60 años, con la expresión vacía, delgado y con la postura un poco encorvada. Desde el primer día mostraba actitudes muy poco comunes. Hablaba solo con objetos cuando nadie lo veía, hacía unas muecas que solían asustarme y se quedaba mirando la pared o mirando a través de su ventana durante minutos, o se quedaba inmóvil frente a un punto inexistente. Aunque no estaba del todo cuerdo, todavía se comportaba normal, o eso creía. Lo inquietante era que a veces se quedaba mirándome fijamente desde su ventana. Pero no era una mirada normal. Algo le pasaba a ese hombre, algo que no sabía describir a esa edad. Siempre evitaba verlo y corría a mi casa, aunque vivía justo al lado, así que no podía escapar del todo. Durante 2 meses todo pareció igual, hasta que sus actitudes se volvieron aún más extrañas. Pasaba horas asomado a la ventana, observando a la gente que paseaba cerca de su casa, gritándoles o insultándolos sin razón. En su patio se volvía un poco agresivo. Maldecía a cualquiera que cruzara cerca, y cuando lo saludaban se ponía aún más agresivo, pero al menos no agredía a la gente y solían evitarlo para no tener problemas con él. Aunque, la mayoría de los vecinos lo veían como el loco del barrio. Nada peligroso. Inofensivo. Nada más. Pero en el fondo yo sabía que ocultaba algo peor escondiéndose detrás de esa actitud, es como si estuviera fingiendo. Una noche decidí ver desde la ventana de mi habitación hacia la suya, lo que vi me inquietó bastante. El vecino tenía frascos de vidrio muy acomodados en un estante. Dentro había mechones de pelo, uñas, papeles usados y otras cosas que preferiría olvidar. Pero además pude distinguir unos frascos más grandes al fondo. Uno parecía contener ojos, y en el otro había dedos. Dios santo. Pero lo peor no fue ver solo los frascos, sino que tenía ropa femenina colgada, unas muy sucias y arrugadas, pero él vivía solo, que era lo más raro. No tuve tiempo de pensar en mi cabeza sobre las prendas porque él me estaba mirando. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, cerré mi cortina que estaba un poco abierta y guardé mis binoculares, corrí casi llorando del susto por lo que había visto. Se lo dije a mis padres, como era de esperarse no me creyeron. Ellos me explicaron que tal vez viste mal. Eran otras cosas. Es tu imaginación, etc. Yo quería creerles, pero yo sabía lo que vi esa noche. Después de ese suceso, las semanas pasaron y yo me sentía observado hasta en mi habitación. No pude dejar de pensar en lo que presencié, quisiera olvidarlo, pero en las noches esa mirada me da pesadillas. Tiempo después, una chica del vecindario desapareció sin dejar rastro. La noticia recorrió a todos los vecinos, aunque nadie mencionaba al vecino extraño por alguna razón. Porque, para la mayoría seguía siendo solo el loco del barrio. Pero algunos de ellos empezaron a murmurar unas situaciones inusuales de aquel vecino. Por ejemplo, un señor había visto al vecino salir de madrugada con tierra en los zapatos con ropa sucia. Una mujer escuchó ruidos y golpes en la casa del vecino por la noche, pero lo ignoró porque tal vez estaba haciendo de las suyas, como pelear solo y hacía mucho ruido. Otro joven lo vio dejar bolsas negras en un basurero lejos de su casa y desprendían un olor asqueroso y fétido. No sé qué pudo ser, pero estos son
Pequeños detalles. Pequeñas pistas. Pero todas apuntaban al mismo hombre. Esto no es normal y levantó sospechas de los vecinos mientras pasaban los días. Así que una noche me desperté sediento y fui por un vaso de agua. Miré por mi ventana y lo vi. Vi a mi vecino salir de su casa. Caminaba despacio, cargando algo que no distinguí bien. Miró a ambos lados, como asegurándose de que nadie viera lo que él hacía. Eran las 3:30 de la madrugada, y entonces entendí que él no salía a comprar comida. Él salía para deshacerse de algo. Cuando las sospechas se hacían más grandes hacia el vecino, que unas personas llamaron a la policía para investigar la casa del sujeto. Los agentes llegaron al vecindario para hacer preguntas sobre la situación del vecino y la chica desaparecida. Algunos mencionaron al vecino hacer ruidos extraños en la noche y desechar bolsas extrañas en la madrugada, pero solo unos pocos lo vieron, pero fue suficiente para que los agentes hablaran con el tipo e investigaran la casa. Golpearon la puerta varias veces. Al no recibir respuesta del tipo durante 3 minutos decidieron entrar por la fuerza, y al ingresar por la casa había un hedor fuerte, así que los agentes estuvieron preparados para encontrar al sujeto, pero, lo que pasó después quedó grabado en mí para siempre. Los policías evitaron que se acercara gente a la casa, y pasaron 15 minutos y llegaron refuerzos policiales como investigadores especializados, y personal forense y cerraron el área. Luego empezaron a sacar cajas pesadas y bolsas cubiertas. El aire se volvió denso, lleno de miedo y confusión en la gente que rodeaba el área. Escuché a un oficial susurrar a otro. Hay un cuerpo, o lo que queda de él. Está fresco. Mi cuerpo se paralizó del miedo por completo. En ese momento, cuando procesaba lo que había escuchado, sacaron esposado al vecino mientras le decían: "Señor, queda bajo arresto por homicidio de una joven y de varias víctimas más". En ese momento el vecino caminaba tranquilo, sin oponer resistencia, ni mostrar arrepentimiento, ni expresión. Pero al pasar frente a mí levantó la vista, y me miró directamente y me dio una sonrisa inquietante. Su mirada decía que yo siempre lo supe. Y que yo era el siguiente. Lo entendí en el momento exacto en el que me sonrió. Tengo 30 años y esa sonrisa me sigue provocando escalofríos por la noche, dejándome la duda si aún seguiría vivo si yo nunca me hubiera dado cuenta.